Bendiciones mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes un viernes más para estudiar la escritura. En esta ocasión nos toca ya la parte final de Primera de Corintios, ya es la parte 20 de esta serie de estudios de las epístolas en digamos, parte o tema de Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios, parte final. Pero ya estamos en la parte 20, vamos a hablar un poco acerca de los colaboradores de Pablo. Hay ciertos temitas también ahí muy interesantes que van a salir al principio, en los primeros versículos, pero al final estaremos hablando acerca de este tema, tocando estos puntos. Bienvenidos hermanos, perdón, en la trabadera. Bendiciones a todos los que se están conectando. Saludos a todos desde aquí de Ecatepec, Estado de México, a Perú, a Colombia, Guatemala, Venezuela, México, Estados Unidos, espero no me falte nadie, Argentina. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues bienvenidos, los invito, si usted es primera vez que nos ve, que se suscriba, que nos deje su like. Y muy importante que active la campanita, porque así es como se va a enterar usted que estamos subiendo un video nuevo o una transmisión nueva. Así que los invito. También si usted nos quiere seguir por medio de Facebook, lo puede hacer en esa página. Facebook nos puede buscar como sablevisión.yt, nos va a redireccionar a la página de Casa de Oración, que por cierto, gracias a Dios nos vamos a poder ya congregar presencialmente. Este domingo ya iniciamos nuestras reuniones presenciales, gracias a Dios, estamos muy contentos. Espero que todos los hermanos de Casa de Oración también. Ahí nos vamos a ver, primero Dios, ya en físico el domingo 11 de la mañana. Así como usted fue puntual aquí en las transmisiones, sea puntual ahí en la reunión, hermano. Por favor, llegue a tiempo. Si usted nos quiere acompañar, hermano, si usted es de por aquí cerquita del Estado de México y no tiene congregación, aquí le dejo la dirección por si usted nos quiere visitar, será bienvenido. Y pues también les invito, si usted tiene alguna duda en cómo llegar, por ejemplo, a la congregación, o alguna duda de algún tema, si usted necesita algún material, nos puede escribir aquí a este correo, sablavision.yt@gmail.com. Así que pues mis hermanos, vamos a iniciar. Ya le dimos gracias al Señor, ya oramos antes de iniciar, para que el Señor sea el que lleve todo este tema. Amén. Pues prepare su Biblia, prepare su cuaderno, su plumita. Les invito, ya tiene mucho que no nos envían láminas. Envío un saludo a nuestra hermana Gloria Gómez, que nos ve, pero no tiene celular también ella para hacer sus láminas ahorita. No se puede conectar en el chat, pero se puede conectar, me imagino que en la televisión. Les invito a todos los demás, han dejado de hacerlo. Si ustedes gustan, pueden enviarnos sus apuntes, sus resúmenes, una laminita ahí sencilla, no tienen que ser expertos en diseño gráfico. Mándenos, si usted quiere compartir lo que ha aprendido, y nosotros lo compartimos en el apartado de comunidad de aquí de YouTube, y será de mucha bendición. Y los que no han visto, vayan ahí en este canal YouTube. Hay un apartado donde dice lista de reproducción, videos, suscriptores, y una donde dice comunidad. Usted le da clic ahí en comunidad y aparece una serie de fotos, video shorts. Hay una infinidad de cosas ahí que usted también puede ver, ojear y estudiar, porque esto agranda más los temas, hermanos. Si usted se pone a revisar sus apuntes, si usted se pone a estudiar y a repasar todo lo que ya aprendimos, el Señor le empieza a dar más, y en esos apuntes se hace aún más grande el alimento espiritual, y pues entendemos todavía mucho mejor a través del Espíritu Santo. Así que lo invito a que haga ¿cómo decirlo? No es experimento, pero experiméntelo más bien, para que vea cómo da resultado, y va a ser de mucha bendición para su vida y también para la de nosotros, porque si usted no la comparte, pues nosotros seremos bendecidos juntamente con usted. Pues mis hermanos, ahora sí vamos a iniciar. Hemos estado hablando de la primera carta de los Corintios, gracias a Dios. Mire, ya con este estudio cerramos este estudio de la primera carta a los Corintios. Estaremos dando inicio la siguiente semana con la segunda carta. Hoy vamos a ver el último capítulo, que es el capítulo 16. Y haciendo un breve recordatorio, hermano, usted sabrá
que en todo la primera carta de los Corintios, o a los Corintios, es una carta donde el apóstol Pablo arregló 10 problemas que habían dentro de la iglesia de Corinto. Él ciertamente ya los había discipulado, no es precisamente que con esas cartas los estuviera discipulando nuevamente, sino que con esta carta, en la primera carta de los Corintios, trató de arreglar todos los problemas de ese discipulado que ya había tenido antes con ellos, con esa iglesia, y que se había enterado por medio de otros colaboradores de él, que la iglesia de Corinto no estaba llevando a cabo. Entonces, por este medio de las cartas se empieza a arreglar estos 10 problemas. El Señor permite que se escribieran para que pues nosotros también echáramos ojo de eso y ver cómo es que se condujo esa iglesia, cómo le gusta al Señor que se condujera, y pues podemos ir aprendiendo mucho de eso, ¿verdad? Después de haber ordenado esos 10 problemas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, imagínense, 14 capítulos de los 16 que tiene esta epístola fueron para arreglar problemas. Y en el capítulo 15 ya empezó a hablar profundidades, ya que dijo, antes les hablaba como niños porque pues no podían comer alimento espiritual más profundo, pero ahora que ya alcanzaron cierta madurez, pues les empiezo a hablar profundidades, y empezó a hablar en el capítulo 15 de ciertas profundidades que, fíjense, a nosotros nos tocó dar, si no estoy mal, 4 o 5 estudios de un solo capítulo, de tantas verdades y misterios que están ahí en ese capítulo 15. Si usted se lo perdió, le invito a que vaya a ver 4 o 5 estudios anteriores a Estuvimos hablando del capítulo 15, parte 19, 18, 17 y 16, me parece. Y estuvo muy, muy edificante, ¿verdad? Hoy vamos a ver el capítulo 16. Vamos a desglosarlo con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñenme a la primera carta de Corintios 16:1. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere asignado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora Pablo, hermano, le está hablando a la iglesia de una ofrenda para los santos. Y vemos que la ofrenda tiene que ver con la doctrina apostólica. Y la palabra ofrenda, hermano, que utiliza aquí es la número Strong 3048. Es una palabra griega que se pronuncia logeia, que quiere decir contribución, ofrenda o recoger ofrenda. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que es necesario recoger una ofrenda para socorrer a los santos que estaban en Judea. La iglesia de Jerusalén, hermano, enfrentó persecución, y eso lo vemos en Hechos 1:4. Por eso es que necesitaba esas ofrendas para los santos. Hechos 8 del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí vemos la persecución que se levantó sobre la iglesia después de la muerte de Esteban. Y Saulo era el que estaba persiguiendo a la iglesia. Imagínense, Saulo es Pablo antes de tener su encuentro con el Señor. Era un tiempo muy difícil para los cristianos. Dice la Biblia que aunque fueron perseguidos, ellos iban anunciando el evangelio. Y aquí vemos cómo es que tenemos que enfrentar las situaciones que nos vienen, hermano. Por muy difíciles que sean, con un propósito para expandir. Es para un propósito, hermano, que es para expandir la palabra. Porque así como la iglesia, ellos iban huyendo, esa iglesia de Hechos, pero iban predicando el evangelio y sirviéndole a Dios, amén.
Cuando honramos a Dios, Él va a levantar su mano sobre nosotros, hermano, y nos va a bendecir, ya sea en salud, en economía, porque ellos eran perseguidos, pero no dejaban de predicar el evangelio. Vamos a ver el versículo 2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. El primer día de la semana, hermano, es el domingo, y dice Pablo que cada semana cada uno apartaba algo conforme le había ido en la semana, o sea, había sido prosperado en la semana, apartaban esa ofrenda para el domingo, y les decía que lo guardaran para que cuando él llegara no tuviera que estar pidiéndolo, o sea, que ellos ya lo tenían que tener apartado para que cuando lo vieran, o a los que enviara, ya lo tenían que ofrendar sin que nadie estuviera ahí pidiendo, amén. Entonces la ofrenda es parte, hermano, del culto a Dios, parte de la doctrina apostólica. Y también vemos un principio de la ofrenda, que la ofrenda es según como hemos prosperado. Pablo les estaba garantizando a los de Corinto que las ofrendas que ellos estaban juntando iban a ser utilizadas para el socorro de la iglesia en Jerusalén. Mire, vamos a leer el versículo 5. Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Aquí Pablo está enfatizando que va a ir a Macedonia, y Macedonia era una ciudad muy importante a la que Pablo fue a predicar. Y también vemos el amor del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hermano, donde ahora le está dando instrucciones, y le expresa que quiere estar con ellos un tiempo, porque ella no quiere estar nada más de pasada, que hasta aún si se pudiera pasar el invierno con ellos. O sea que les tenía un gran amor, un gran cariño, ¿verdad? Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando Pablo habla de una puerta, hermano, está hablando de la puerta de la palabra, y esto lo podemos corroborar en Colosenses 4:3. Nos vamos a adelantar un poquito en las epístolas. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Se fija cuando menciona la puerta, es por la palabra. Perdón, hermano. Y esto es lo que el Señor quiere que oremos, para que se abran puertas grandes para anunciar el evangelio. Porque a pesar de que se le abrió una puerta grande, él menciona que hay adversarios. Y aquí es, hermano, donde entra nuestra fe. No tiene que menguar nuestra fe, hermano. Pablo está enseñando que la obra se debe hacer en unidad, se debe hacer en amor, pero también aclara que habrá adversarios. Veamos lo que Pablo está haciendo en Éfeso, porque allí estaba él mientras escribía las cartas. Acompáñenme, vamos a seguir leyendo 1 Corintios, pero ahora vamos a ver el capítulo 15 y versículo 32. Dice así: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero quiero enfatizar en la primera parte: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Está diciendo que batalló en Éfeso como fiera y contra fieras. O sea que la batalla que vivió ahí, hermano, la verdad es que sí estuvo muy difícil, ¿verdad? Así que van a haber adversarios, hermanos, situaciones adversas que se van a levantar sobre nosotros. Pero nosotros debemos creer que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Entonces, si Dios ha abierto la puerta, hermano, aunque haya adversarios, la palabra se tiene que dar. El Señor abrió esta puerta en internet, y mire, aunque ha habido adversarios, ha habido mucha oposición, ha habido gente que de repente trata de desanimar a mi persona, pues el Señor ya abrió la puerta, y esta puerta que está aquí ya abierta en Sablevisión, en YouTube, en internet,
nadie, ningún adversario la podrá cerrar hasta que el Señor diga hasta aquí. Amén. En este tiempo, hermano, tan difícil que estamos viviendo, donde muchos se han desanimado, muchos se están desanimando y acostumbrándose a algo que no deberían acostumbrarse, hermano, porque en algunos lugares ya se empieza a abrir la iglesia. De hecho, vuelvo a invitarlos este domingo. Gracias a Dios ya nos vamos a poder reunir presencialmente. Si usted nos quiere acompañar, aquí le dejo la dirección. Si está muy rápida la dirección, usted puede ponerle pausa y usted puede ahí revisarla con detenimiento. Si usted tiene alguna duda de cómo llegar, nos puede mandar un correíto. Entonces, hermano, ahorita se están abriendo ya muchas iglesias aquí en México, ya se pueden congregar. Pero hay muchos hermanos que quieren seguir en línea porque pues es mucho más fácil, es muy cómodo, ¿verdad? Para ir a la iglesia pues requiere un cierto sacrificio, un cierto esfuerzo. Desde que uno se levanta, prepara a los hijos, se prepara uno mismo, el desayuno, el traslado puede ser en transporte público, en taxi, en Uber, en su propio carro, el costo de la gasolina, etcétera, etcétera. Hermano, puedo mencionar muchas cosas en las que uno necesita esforzarse, ¿verdad? Entonces, pues a muchos se les hace más cómodo ya estar desde casa. Y eso es a lo que a muchos se han acomodado, hermano. Y otros tantos se han desanimado porque dicen, ay, ¿por qué no nos podemos congregar? Dicen falsamente, ay, es que si no me congrego, no me siento a gusto. Y tampoco se congrega en línea. Y ahora que ya regresamos a las reuniones presenciales, pues esos ya se enfriaron y tampoco ya van a asistir. Fíjese, hermano, qué difícil. Así que en este tiempo Dios está abriendo una puerta grande y eficaz. Pero va a seguir abriendo adversarios. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que nos va a tocar edificar en medio de oposición. Así que usted, hermano, ya tiene oportunidad de congregarse. Congréguese, por favor. Si usted no tiene dónde congregarse, busque una congregación cerca ahí de su casa o lejos donde el Señor lo envíe. Si usted quiere seguirnos en línea, aquí lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir estudiando el Apocalipsis, guiados por la palabra y las epístolas. Así que todos los lunes, miércoles y viernes seguiremos aquí en Sablevisión, tratando de expandir el reino y pues exponiendo la palabra del Señor, porque todo lo que hacemos es exponer, más no imponer. Amén. Y me gozo mucho con todos los que están aquí conectados. Les decía hace el miércoles que son una familia para mí y ya es un hecho, hermano. No es nada más de dientes para afuera, sino que los considero a todos ustedes parte de la familia. Entonces, hermano, retomando el tema, hay una cosa que tenemos que saber: que nunca vamos a poder quedar bien con todo el mundo. Mucha gente se va a oponer. Pero lo importante es que nosotros entendamos que estamos caminando bajo el rema de Dios. Amén. En el rema de Dios, cuando Dios abre la puerta, hay que ser valientes y creer a Dios y mantenerse en la doctrina. Aunque sean muchos los que se opongan, hermano. Nosotros vamos a seguir estudiando la doctrina. Vamos a seguir estudiando el Apocalipsis. Ya estamos a punto también de terminar. Y pues vamos a seguir trabajando en lo que el Señor nos ha puesto. Amén. Pero recuerde que la sana doctrina siempre va a haber oposición. Ahora en el versículo 10 empieza a hablar de un equipo apostólico. Vamos a entrar un poquito al tema principal. Primera de Corintios 16, 10 dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Al primero que presenta, hermano, es a Timoteo, que era su discípulo. Y su nombre quiere decir el que adora a Dios. Y Pablo habla muy bien de él, diciendo que Timoteo hace la obra de la misma forma que lo hace él. Veamos, hermano, qué importante es el discipulado dentro de la obra. Necesita uno sentarse y aprender como lo hizo Timoteo, porque el que se hace discípulo, el que se sienta y aprende la palabra, hermano, va a poder enseñar. Si no, pues ¿cómo, verdad? Y a Timoteo por eso Pablo lo podía recomendar y decir que era igual que él. Así que, hermano, usted si tiene ahí a la mano a su pastor,
pídale un discipulado, es importante. Usted va a ser en verdad muy bendecido, se lo digo por experiencia. Yo no tengo un discipulado en forma con mi papá, el pastor, pero tenemos discipulados cada vez que nos vemos, platicamos, estamos en el carro, platicamos y no platicamos otra cosa más que de la Biblia, y él me va dando ciertas verdades que de repente no se pueden dar en la congregación. Y para eso es el discipulado, hermano. Es algo así como más personal y nos puede edificar mucho. Así que si usted no tiene un discipulado con su pastor, pídaselo. Y si usted no tiene la confianza con el pastor, pues acérquese también aquí en Sablevisión por medio de correo. Podemos entrar a un discipulado personal. Usted nada más déjese guiar por el Señor y que el Señor sea el que mueva todos los tiempos y las ocasiones para que se pueda dar. Amén. Nosotros con mucho gusto, aquí está el pastor, aquí estoy yo. Hay muchos que podamos estar en un discipulado personal con usted, ya sea en línea o si está cerquita, pues presencialmente. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjese, ya estaba aquí hablando de los filipenses también. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo tenía a Timoteo en muy alta estima y lo mandó a Corinto porque él hacía la obra exactamente como él, como Pablo. Pero ¿quién es Timoteo, hermano? Porque Pablo decide mandar a Timoteo cuando encontramos por primera vez a Timoteo en Hechos 16:1. Aquí es cuando lo mencionan por primera vez. Hechos 16:1 dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando el apóstol Pablo llega a Derbe y a Listra, hermano, encuentra a este joven, a este discípulo llamado Timoteo. Y la línea de Timoteo es muy interesante porque, fíjese, me quiero tomar un tiempo para hablar de él. La obra del Señor también necesita Timoteos, por eso es que vamos a hablar un poquito. La obra de Dios necesita apóstoles de la talla de Pablo que nos traen revelación. Pero la obra de Dios también necesita a Timoteos que esos Pablos les pueden delegar la obra de Dios. Timoteo era un discípulo, y un discípulo era un comprometido, hermano. Y aparte de ser discípulo, las personas daban buen testimonio de él, y por eso es por lo que se lo lleva a Pablo. De hecho, podemos leer que Pablo lo circuncidó por ser parte griego, y hay muchos judíos, entonces para dar testimonio a esos judíos, pues lo circuncida, y él mismo lo circuncida, pero es el único que circuncida a Pablo. Y cuando lo circuncidó, lo tomó como hijo, y comenzó ahí su proceso, y a delegarle tareas, porque no solo le encarga a Corinto, sino que le da más comisiones. Mire, vamos a ver primera de Timoteo. También adelantándome un poquito, vamos a después con calma llegar a la primera carta de Timoteo para estudiarlo. Pero ahorita lo vamos a tomar un poquito de referencia. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La historia, hermano, de la iglesia registra que Timoteo es el que estuvo haciéndose cargo de Éfeso hasta el día de su muerte. Y Pablo lo dejó allí para que mandare a los que no enseñaban, a los que enseñaban diferente doctrina. Ya le dijo a Timoteo, verdadero hijo en la fe.
Pero fíjese, veamos Primera de Tesalonicenses 3:2. Dice así: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. Ahora, hermano, no solo lo llama hijo espiritual, sino que también le está diciendo hermano, ¿se da cuenta? Y cuando le dice hermano, está usando la palabra adelfo, que quiere decir del mismo vientre. Entonces lo que Pablo está diciendo es que Timoteo era del mismo vientre de él. Pero también dice que es un colaborador, un sunergo, que quiere decir el que potencializa. Fíjese, hermano, qué importante. Así que Timoteo era un hombre maduro que había sido formado por Pablo y que incluso llegó a escribir epístolas con Pablo. Porque cuando lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1:1, veamos que no la escribe solo. Fíjese, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor. ¿Se fijan? Aquí está escribiendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Ya llegaremos a la parte de los tesalonicenses para estudiarlo también a fondo. Pero está bien que nos adelantemos tantito para que veamos también cómo es que Timoteo y Silvano también ya escribían aparte de Pablo y junto pues con Pablo. Ahora vemos a un Timoteo que también escribía cartas con Pablo, y volviendo a 1 Corintios 16 nos enseña la palabra cómo los ministros necesitan tener Timoteos, hijos que estén en el mismo sentir, y la iglesia hermano los tiene que reconocer. Mire, regresemos a 1 Corintios 16 versículo 12. Dice así: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Fíjese, hermano, aquí estaba enviando a Apolos, pero Apolos de ninguna manera quiso ir. Y recuerda, hermano, que Apolos ya había visitado la iglesia de Corinto, razón por la que decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro. ¿Recuerdan? La iglesia de Corinto tenía una inclinación a ciertos ministros como Pablo, Apolos, Cefas. Pero ahora Pablo le pidió a Apolo que fuese a visitar a los de Corinto, y Apolo no quiso. Esto nos enseña que la iglesia de Cristo, hermano, no tiene que ser dependiente de un hombre. Y en 1 Corintios 1, nadie se pelea por decir que eran de Timoteo. ¿Se fija? Sí dicen unos que unos son de Apolos, otros de Cefas, otros de Pedro. Pero ninguno dijo unos de Pablo, otros de Cristo, pero ninguno mencionó a Timoteo. Así que Timoteo, hermano, era un menospreciado. Y pese a ello, cuando Apolos no quiso ir, Timoteo sí acudió al llamado. Él sí estaba presto para ir a la iglesia de Corinto. Muchas veces, hermano, el pueblo de Dios menosprecia a muchos ministros. Lamentablemente, solo quieren recibir bendición de cierto ministro, de cierto hombre. O se hace la idea de que solo cierto ministro tiene unción, o solo un ministro Dios lo usa, solo a uno. Y eso no es así, hermano, porque el Señor tiene muchos ministros. Ya leímos Juan 1, del 1 al 4, donde dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Lo recuerdan? El verbo estaba con Dios en el principio, todo fue hecho por el verbo, y ninguna sola cosa de cuantas existen ha llegado a la existencia sin él. Y el verbo era la vida, vida de los hombres, luz, aquella luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas nunca la han detenido. Eso es lo que dice 1 de Juan 1, del 1 al 4. Aquí dice que el verbo era la vida de los hombres luz. Eso también ya lo estudiamos, de los hombres luz. Creo que hace 2 estudios, o 1. Sí, hace un estudio. Y eso lo explicamos muy bien en el estudio pasado. Por eso lo menciono, hermano, porque de alguna manera Timoteo era una parte de esos hombres luz. Timoteo era un hombre de la palabra a nivel de Pablo, imagínense. Pero si le hubieran dado a escoger a la iglesia de Corinto quién fuera a visitarlos, si Apolo, Cefas o Timoteo o Pedro, pues ellos habrían escogido a primera a Apolos, ¿verdad? Porque dicen, unos decían yo soy de Apolos, es el primero que mencionan, pero a Timoteo ni siquiera lo mencionaron. Pero ese Timoteo que ellos nunca habían escuchado, cuando llegó con una palabra de poder.
Entonces, 1 Corintios 16 nos deja el principio espiritual de no menospreciar a ningún ministro, hermano. Ni crea que Dios solo va a hablar por medio de un solo ministro, porque la multiforme gracia de Dios tiene una gran cantidad de ministros por medio de los cuales nos puede hablar. Así que, hermano, usted no se encasille, por favor, con ningún hombre, con ningún ministro, con ningún ministerio. El Señor puede hablar de infinidad de maneras y puede usar a cualquier persona. Así que si algún día llega alguien a hablarle de parte del Señor, no lo menosprecie porque no trae corbata o porque llegó caminando o en bicicleta. No, hermano. Usted reciba, obviamente con el discernimiento, ¿no? de qué es lo que está hablándole esa persona, pero en primera instancia no hay que menospreciar a ningún ministro. Amén. Sea joven, sea anciano, sea de cualquier edad o posición. Aquí ya sabemos que en la iglesia no debe haber rangos, ¿verdad? No debe haber posiciones sociales, más bien. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fíjese, hermano, ahora Pablo le da a la iglesia de Corinto 4 consejos finales que yo creo que nosotros en estos tiempos pues también necesitamos. Y por eso es que estamos estudiándolos, ¿verdad? Y por eso el Señor nos está permitiendo estudiándolos. Y por eso el Señor permitió que se escribieran para que nosotros pudiéramos aprender de ello. El primer consejo que da Pablo a la iglesia de Corinto es estar en vela. Le dice velad. Este es el primer consejo que les da cuando se despide. Velad. Y la palabra que usa aquí es gregoreo, hermano. Y esa palabra quiere decir manténgase despiertos. No tiene mucho que diferenciar, ¿verdad? Del español. Velad es mantenerse despiertos. Y fue la misma palabra, hermano, que usó el Señor en Mateo 24:42 y en Mateo 25:13. Vamos a leer Mateo 24:42, 24:42 y 43. Dice así: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esa palabra velad y velaría vienen de la misma palabra gregoreo. Ahora leamos Mateo 25:13. Esa es también la misma palabra. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor les decía que velaran, y ahora Pablo también les dice que velen. Lo está diciendo y está usando la misma palabra. Este tiempo que vivimos, hermano, ya es el tiempo final. Es principio de dolores, y la venida del Señor está muy cerca, hermano, está inminente. Ese es el tiempo en que tenemos que velar, tenemos que estar despiertos, no dormir como los demás. ¿Qué es eso? No es que estemos todo el tiempo velando en veladas de oración, no, hermano. Esta palabra velar es mantenerse despierto. ¿Y qué es mantenerse despierto? Alerta. Despierto en lo espiritual. Sabiendo todo lo que estamos estudiando es por algo, es por una razón. Entonces, yo ya lo recibí, yo se lo estoy exponiendo. Espero que ustedes lo estén recibiendo de la misma forma y sepan que todo esto que estamos hablando no es casualidad, hermano. Así que si usted está despierto, sabrá todo lo que estamos hablando y ya se gozará con nosotros sabiendo qué es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? La segunda palabra que menciona, el segundo consejo, es estad firmes en la fe. Después de velar, les dice que se mantengan firmes en la fe. Es tiempo, hermano, de afirmarnos, de no dudar. Y el tercer consejo es portaos varonilmente. Es tiempo, hermanos, de tener valentía de parte de Dios. Que la iglesia sea una iglesia valiente que le cree a Dios. Mire lo que dice el primer libro de Reyes 2:1. Dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, sé varonil. Esto es lo mismo, hermano, que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Esfuérzate y sé hombre.
Y el cuarto consejo es esforzaos. David le dice esta palabra a Salomón antes de morir, porque Salomón iba a tener que edificar la casa de Dios. Y este es el tiempo, hermano, en que nosotros tenemos que esforzarnos para edificar la casa. Leamos primero de Crónicas 29:1. Dice así: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo él ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Entonces David le dice a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: pórtense varonilmente. Y el cuarto consejo: y esfuércense. Y el Señor nos está hablando esta palabra esta noche, hermano. Esfuérzate y sé hombre, porque son tiempos finales. Y llegando el tiempo en que el Señor ya viene, es el que ya estamos viviendo. Amén. Y es una forma de decirlo, hermano, sé hombre, porque hay muchas hermanas que nos ven, ¿no? Y van a decir: ¿cómo lo voy a hacer yo, hermano, si yo soy mujer? ¿Cómo voy a ser hombre? Es una analogía de decir: esfuérzate y amárrate los pantalones, sé varonil, sé esforzado, sé valiente. Amén. Así que usted, hermana, también esfuércese y sea varonil. O sea, no es que tome usted el lugar de varón, sino que, espero me entienda, se esfuerce y sea valiente. Amén. 1 Corintios 16, versículo 14. Dice así. Estoy en Crónicas. 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas por amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Aquí, hermano, hay un misterio, y lo vemos en el verso 15, versículo 15. Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fíjese, hermano, dice que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. Estéfanas quiere decir corona. En Estéfanas, Pablo está dejando la característica de la primicia, de aquellos que van a ver al Señor. Y esa característica de la primicia, de los que son primicia, es que se han dedicado al servicio de los santos. ¿Se fija, hermano? Hay una versión española, lo he estado investigando para tenerla en digital, pero no lo encuentro en digital. Solo encontré ciertos versículos en internet, que se llama Palabra de Dios Hispanoamericana y Palabra de Dios Española, de la editorial Regina. Ahí, si usted la tiene a la mano o la puede encontrar, hágame saber. Yo la estuve buscando, no la encontré, pero esa versión, en esas tres ediciones, cuando dice dedicado al servicio de los santos, no dice dedicado, sino dice se han consagrado al servicio de los santos. Entonces, la primicia en el que se consagra, en medida en que tú te consagres, en esa medida vas a ser primicia, hermano. Y en el versículo siguiente, en el versículo 17, les dice que se sujeten a la primicia, no a la cosecha ni al rebusco. Mire, leamos el 17. Eso fue en el 16, perdón. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, que se sujeten como a las primicias. Y el versículo 17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí la palabra original, hermano, de venida es parusía. Dice: me gozo con la parusía de Estéfanas, Fortunato y de Acaico. Fíjese, hermano, qué interesante, ¿verdad? Está hablando de primicias y de parusía. Quiere decir que aún
cuando Pablo se está despidiendo, nos está dejando cuatro grandes principios de los que son primicia, hermano. Número 1. El primero que presenta como primicia es Timoteo. Y Timoteo quiere decir honrado a Dios, adorando a Dios. Entonces la primera característica de la primicia es que honran y adoran a Dios. Todos esos que son primicia son los que honran y adoran a Dios. A ver, usted vaya ahí palomeando o tachando si usted va cumpliendo esas características. Amén. La segunda es que después menciona a Estefanas. Y Estefanas quiere decir corona. La primicia es la que mantiene su corona. Y eso es lo que dice, lo que le dicen a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3:11. Esto también ya lo estudiamos. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, ya ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estefanas quiere decir corona, hermano. Y la única iglesia que tiene corona de las 7 iglesias es Filadelfia. Entonces le está diciendo que la primicia va a ser como Timoteo, un adorador. Pero también la primicia va a ser como Estefanas, que tiene corona, que la retiene, que se consagra al Señor, que se mantiene. La tercera característica es en el versículo 17, nos habla de fortunato. Y quiere decir afortunado o bienaventurado. La primicia, hermano, son los bienaventurados. El cuarto es de acaico, y acaico quiere decir el que pasa por dolor. Entonces la primicia, hermano, la novia esposa va a pasar por dolor, por dolores de parto. Entonces hagamos un resumen, hermano, de 1 Corintios 16. Primero menciona, número 1, para los que van apuntando, que envíen ofrendas a los necesitados, que aprendan a ofrendar. Eso es lo primero con lo que se va despidiendo Pablo de la iglesia de Corinto en esta primera epístola. Lo segundo es que aprendan que cuando Dios abre una puerta grande y eficaz, son muchos los que se oponen, pero esa puerta siempre permanecerá abierta. Amén. La tercera parte que enseña es, les voy a enseñar quiénes son la primicia. Y esos son los que son como Timoteo, que adoran, que son como Estefanas, que se consagran y retienen su corona, y como Fortunato, que son bienaventurados, y como Acaico, que son los que pasan dolor, y ellos van a tener su parusía. ¿Se fija? Se va amarrando todo muy bonito. En 1 Corintios 16, hermano, Pablo habla de las primicias y de la parusía. Pero parusía de 3 creyentes, quiere decir que hay parusía también de ministros. Aquí es donde hay grandes misterios, hermano. Así como estamos esperando la parusía de nuestro amado Cristo, también hay parusía de ministros. Y cuando un ministro de parte de Dios llega en una parusía, y las parusías ministeriales sirven para lo que dice en 1 Corintios 16, 18. Acompáñame ahí. 1 Corintios 16, 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Aquí está hablando de Estefanas y de todos los que ya hablamos. La parusía ministerial conforta el espíritu, hermano. Cuando nuestro Señor Jesús iba a partir, Él recibió parusías ministeriales. Mire, acompáñeme a Lucas 9:28. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Empezó a ser como su hombre original, a hacer luz, como también lo estudiamos en los hombres luz. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Se fija, hermano? Hablaban de su partida. La parusía ministerial que recibió Jesús fue la de Moisés y Elías. No había llegado Pablo con los de Corinto, pero primero les mandó 4 ministros. Y esto quiere decir que antes de que venga la parusía del amado, Cristo va a enviar parusías ministeriales, hermano. Eso está muy hermoso. Imagínese que de repente reciba la parusía de un ministro al cual usted conoce, porque lo tiene que conocer, a decirle: tranquilo, no temas, el Señor
está a punto de venir y le dé instrucciones. Va a estar muy, muy bonito. Primera de Corintios 16, 19. La parte final. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Con eso termina la carta, con las salutaciones. Cuando Pablo termina Corinto les dice, la salutación va de mi propia mano. ¿Se fija? Y si vemos el final de Romanos, en Romanos 16, 22, que esto también gracias a Dios ya lo estudiamos. Romanos 16, 22. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Se fija? Aquí dice que Tercio escribió la epístola y la mandó a través de Pablo. Pero en Primera de Corintios la escribió directamente Pablo. La diferencia entre Romanos y los de Corinto, es que Pablo escribió con su propia mano la carta. Porque Pablo fue el que la fundó. Estuvo 1 año y 6 meses con ellos. Y para terminar les dice, si alguno no ama al Señor, sea anatema. El Señor viene. ¿Se fija, hermano? Entonces, lo que Pablo siempre predicó fue la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último que les dice es, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Primera de Corintios, hermano, es la epístola de los problemas. Y a pesar de ello, Pablo les manifiesta su amor. Y eso quiere decir que a pesar de todos los problemas y errores, hermano, que puedas tener o que podamos tener, el Espíritu Santo va a completar la obra en nosotros. Así que hay que esforzarnos, hermano, y hay que ser valientes, hay que ser hombres, hay que tener valentía porque los tiempos finales están cerca y esperemos al Señor con toda ansiedad y velando, siendo sobrios y no durmiendo como los demás. Amén, hermano. Pues me dio mucho gusto, gracias al Señor también le damos que nos permite haber terminado una epístola más. Gracias a todos ustedes también que nos están siguiendo, que la terminaron junto con nosotros. Es de mucho gozo que así como el Señor empieza las cosas y las termina, nosotros como sus hijos también podamos tener ese privilegio de cuando empezamos a estudiar algo, lo terminemos, no nos quedemos a la mitad. Y nos está permitiendo, ya llevamos la primera carta a los Romanos, ya llevamos la primera carta a los Corintios. Nos falta aún mucho por estudiar de las epístolas, pero con la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo las terminaremos. Amén, lo estoy diciendo en fe, porque qué tal si el Señor viene mañana, pues ya no las explicará Él mismo allá arriba, ¿verdad? Pero si no ha venido, pues que nos dé oportunidad de estarlas siguiendo estudiando para saber cómo es que el Señor quiere que nos mantengamos firmes, cómo tendremos nuestras vestiduras blancas para poder recibir esa parucía y no ser avergonzados. Amén. Pues me dio mucho gusto, hermanos. Si usted tiene alguna duda, no dude en escribirnos. Tiene una duda, no dude. Escríbanos a sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto les contestamos a la brevedad. Si usted no tiene correo, que lo dudo, pero si usted no le gusta escribir por correo, escríbanos también en Facebook. Nos puede buscar como sablevision.yt. Ahí los va a redireccionar a la página de Casa de Oración y con mucho gusto los atenderemos. También hablando de Casa de Oración, el domingo ya no va a haber transmisión aquí en Sablevisión, pero nos vamos a congregar ya presencialmente, así que los esperamos. Aquí les dejo la dirección a los que nos quieran acompañar. Casa de Oración, ahí está la dirección. Ya está lista la palabra, ya está lista la alabanza. Nos vamos a gozar, vamos a hacer fiesta porque nos vamos a congregar después de mucho tiempo que no pudimos hacerlo. Ya nos podemos congregar personalmente, presencialmente, nos podremos dar un abrazo. No olvide de todas maneras, hermanos, los que vayan a asistir, no se les olvide su cubrebocas. Vamos a seguir manteniendo las normas de ay, se me fue la palabra,
O sea, las normas que están diciendo los de salubridad, mantener la distancia, hay que llevar cubrebocas, ahí vamos a tener desinfectante, gel antibacterial, así que de eso no se preocupe. Pero sí, su cubrebocas no se lo olvide y vamos a seguir cuidándonos. Pero ya, gracias a Dios nos vamos a reunir, vamos a tener fiesta este domingo, 11 de la mañana, por favor sea puntual. Vamos a ser lo más puntuales posibles y vamos a terminar a cierta hora también, para que no tengamos problemas con las autoridades. Todavía está en ciertas reglas, pero tenemos fe que pronto esto va a terminar y vamos a tener ya todas las libertades como lo teníamos antes. Amén. Y si no es así, pues el Señor sabrá el propósito por lo cual estamos pasando por estas situaciones. El asunto es esforzándonos y siendo varoniles, no dejándonos caer. Amén. Así que todas las situaciones que pasan en este mundo son pruebas para la tierra, y para la iglesia es para que nos afirmemos y nos purifiquemos más. Así que pues mis hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos aquí el lunes para estudiar guiados por la palabra con nuestra hermana Laurita, mi esposa. El miércoles seguiremos estudiando Apocalipsis, que también ya estamos en las partes finales de Apocalipsis. Y si el Señor nos lo permite, el siguiente viernes, 7 de la noche, hora Ciudad de México, estaremos estudiando la segunda epístola a los Corintios. Así que, hermano, hay mucho todavía aquí en Sablevisión. Si el Señor permite que haya internet en casa de oración, podremos transmitir. Si no, pues síganos ahí en Facebook, estaremos subiendo algunas fotos, algunos videos de lo que será esta gran fiesta de reunión. Así que, pues mis hermanos, pasen una excelente noche de los que nos están viendo en este estreno. Ya saben que el chat está en vivo, nosotros estamos en grabación. Pase una excelente noche. Si usted no está viendo repetición, un excelente día, una excelente tarde. Reciba muchos saludos, muchas bendiciones. Nos vemos el domingo presencialmente a las 11 de la mañana. Ya está ahí la dirección. Todos hermanos de Casa de Oración pues ya sabrán llegar. Y los que nos quieran acompañar, ahí está la dirección. Ya sabe, también tenemos una cita aquí el lunes, el miércoles y el viernes, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Así que si el Señor no viene, nos vemos por aquí próximamente. Bendiciones.